En la siguiente pasada, se me apagó el motor, me estrellé de frente contra esos troncos y así lo encontré un año después. Podía ver las marcas en los árboles de donde se rompieron mis alas. Aunque estoy sedado, entubado, roto, deliro. Para empezar, no hubo túnel, solo me teletransporté. ¡Pum! Ya estaba ahí. Mientras los veía, me di cuenta de que eran eventos de mi futuro. ¿Por qué es eso? Y dije, bueno, ¿dónde estoy? Y me dijo, estás en el intermedio. Dije, ¿intermedio de qué? Y dijo, de todo. Estás parado dentro de la eternidad de un solo momento. Demos la bienvenida a Jim Bruton. ¿Cómo estás, Jim? Hola, Alex. Es un gusto estar aquí. Gracias. Gracias por venir a Next Level Soul. Hombre, agradezco tu viaje hasta acá. Estamos aquí para hablar de tus libros, El Intermedio, El viaje de tu vida y la práctica del intermedio, El arte de soltar, basados en tu experiencia cercana a la muerte. Ahora, ¿cómo era tu vida antes de esta experiencia? Viviste una vida emocionante. Fui afortunado de vivir una vida emocionante. Si escribiera la versión resumida, sería: imagina un niño creciendo en los 60. Kennedy prometió, vamos a la luna, y cada Popular Mechanics que llegaba era: aquí el platillo volador en cada garaje, el jetpack para ir al trabajo, turismo lunar para el año 2000. O sea, cualquier niño con una gran imaginación se va a enganchar con eso, ¿no? Así que mi vida estaba llena de imaginación. Fui hijo único, así que vivía mucho en mi cabeza. Y a mí también me encantaba ver en la tele en blanco y negro Wild Kingdom. Lo daban los domingos antes de Disney. Con Marlon Perkins y Jim Fowler viajando por el mundo, filmando aventuras con animales, programas de conservación en todas partes. Y claro, el chiste. Marlon te habla de los seguros Mutual of Omaha, mientras Jim corre para que no lo alcance el oso. Y subirse al árbol. Pero recuerdo ver eso y pensar, ¿cómo le hago para vivir de eso? Y luego y estoy alineando esto porque todo llega a un punto. Mi padre aprendió a volar en el 62, cuando yo estaba en primero de primaria. Probablemente tenía 10,000 horas como pasajero para cuando estaba en la universidad. Estar en el aire era muy cómodo para mí, pero en los 60 salieron un par de películas buenas sobre aviones antiguos. Una era una carrera ficticia a través del Canal de la Mancha en 1910, y otra era sobre la Primera Guerra Mundial, los pilotos de combate, los primeros caballeros del aire. En ese entonces, cuando los aviones eran de tela, alambre, madera y latón, eran como obras de arte, y también era una era de descubrimiento. Vas a volar, regresas y ajustas algunas cosas y dices, a ver si puedo ir más rápido, más alto, lo que sea. Así que esos fueron los principales hitos de, como dije, un descubrimiento o emoción para mí de niño. Así que piensa en la idea de que quiero vivir en ese ambiente de ciencia ficción ahora, ya sabes, y quiero inventar algo en tecnología. Ya sabes, quiero ayudar a traer ese futuro ahora. La otra era filmar. Vida salvaje, viajar por el mundo y construir esto. Es como, ¿cómo unes todo eso? Y pude. Tengo un Emmy por mi trabajo con National Geographic, viviendo en África 14 años, haciendo documentales de vida salvaje. Pude hacer eso. Mientras estaba allá, Disney buscaba locación. Y tenía un teléfono satelital temprano. Estamos a 300 millas de cualquiera y los veía desplegar cajas, desplegar esta antena de poliéster, niquelado y hablar con su estudio en Los Ángeles. Y yo pensando, me tomaría 6 semanas, si me fuera ahora, y manejar al pueblo para enviar una carta y recibir respuesta. Les pregunté si alguien había intentado pasar video. Dijeron no saber. Dije, lo averiguaré. Fui el primero en el mundo. Eso cambió mi vida. Ha cambiado. Puso las cosas en marcha. Cambió las noticias. Todo el mundo con un celular con cámara es un ciudadano periodista. Esto apuntaba en esa dirección. Fue disruptivo. En fin. Podría hablar más de eso, pero fue como reducir un camión de TV al tamaño de una mochila. He estado en los 7 continentes, el Polo Norte, el Monte Everest, varias veces en zonas de guerra, porque me convertí en corresponsal para NBC News
Integré dispositivos médicos interesantes destinados a la estación espacial y regresé al Everest 2 veces. Fui profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale. Así que tuviste una vida bastante plena. Parece que no ibas por mal camino, que es lo que oigo decir a muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Exacto. No, estaba bastante conectado con el mundo y logrando cosas como, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Te divertías, ¿verdad? Suena a que sí. Sí, y luego fui periodista de guerra, como mencioné, para NBC News, estuve en Irak en 2003 y luego pensé, ¿sabes qué? Paga bien, es bueno estar en cámara, es bueno ser reconocido, pero no tengo una vida familiar. ¿No sería bueno tener algo de normalidad? Hay una parte de ese mundo que es casi sin reglas. Cualquier cosa puede pasar, todo se vale, es como necesito límites. Conocí a una viuda con 3 bebés, me casé y me metí al mundo corporativo usando mi conocimiento de compresión de video y comunicaciones satelitales. Fui a trabajar para Pfizer. Estuve en Ernst & Young y en la ONU. Rebotando haciendo eso, pero disfrutándolo por esa constancia. Mi esposa dijo, ya que no viajas, pero estás acostumbrado a esa vida intensa, ¿por qué no construyes esos aviones antiguos? Lo haré, y lo hice. Construí un caza alemán de la Primera Guerra Mundial como el del Barón Rojo, pero con mis propias rayas blancas y negras, y me tomó como 8 años construirlo, pero valió la pena y fue divertido. Es como andar en monociclo. Si de verdad quieres ir a algún lado, usas otra cosa. Sí. Y luego, después de construir mi avión de macho, construí otro avión que era más extravagante, como salido de una caricatura de Disney. Era un avioncito de los años 30 en Francia, llamado Pulga Voladora, y ese es el avión que estaba volando en el segundo vuelo de prueba cuando se me apagó el motor y me estrellé. No nos adelantemos. Eso me lleva directamente a la siguiente parte importante de lo que vamos a hablar. Sí. Como dije, tú tenías una vida bastante plena, como indiqué antes, que muchas personas con experiencias cercanas a la muerte. Dicen que tuvieron su experiencia porque fue una llamada de atención o iban por el camino equivocado y tuvieron que ser redirigidos o fue una opción para ellos irse porque su contrato del alma no funcionaba como se suponía. Pero tú pareces estar, oye amigo, estoy bien, la estoy pasando bien, construyo aviones. Has recorrido el mundo, has vivido múltiples vidas esencialmente en esta única vida. Es verdad. Sabes, muchas de las cosas que pude hacer como, ya sabes, ya fuera ganar un Emmy o que el rey de Malasia me diera el más alto honor que un malasio puede recibir por ayudarlos en el Monte Everest o dar clases en Yale o estar en NBC News. O sea, cada una de esas cosas es casi un logro de toda una vida. Pero es como que eso no me definía. O sea, si tenía un Emmy, lo usaba para detener la puerta. Claro. No pienso en eso y, es más, la evolución en lo que estaba enfocado. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo entender? Ahora, no tenía nada que ver con el logro en sí. Tenía todo que ver con la evolución. Así que cuéntame qué pasó el día que te fuiste al otro lado. Sí, exacto. Eso fue el 6 de octubre de 2016. Acababa de construir mi pulga voladora. Tuvo un vuelo de prueba días antes y estuvo bien. Fue muy experimental. No estaba contento con cómo se manejaba, así que pensé, déjame subir y acostumbrarme. Y fue en ese segundo vuelo de prueba, despegué. Le di una vuelta completa al aeródromo y luego, en mi siguiente pasada, el motor simplemente se me apagó. Pude volver a encenderlo. No entré en pánico porque, ya sabes, el pánico te falla, así que no lo hagas. Lo encendí. Luego se apagó de nuevo. Estaba perdiendo altitud y era Esto fue en Connecticut. En el campo, muy montañoso, rocoso y boscoso. No pude regresar a mi pista de pasto. Por suerte, al lado había un campamento de Boy Scouts con un pequeño lago. Mi avión, casi un bote al frente. Dije, apunto para allá. Es de cabina abierta. Aterricé. Pase lo que pase, me quito el cinturón y salgo. Así que, casi fue así. Y lo curioso es que tuve que volver al lugar del accidente. Sabes, creo que fue un año después que regresé y pude descifrar lo que estaba pensando, porque cuando me estrellé... Te contaré del accidente. Al estrellarme, me borró 2 días de memoria. Ni recuerdo el impacto, lo cual fue una bendición, ¿verdad? Sin estrés postraumático. Podría volver a volar, sin problema. Lo que pasó fue que apuntaba al lago y terminé. Cuando te acercas al suelo o al agua, entras en el efecto suelo y extiendes tu planeo.
Me pasé de la orilla. En el equivalente a un auto de carreras de caja de jabón con una hélice de 7 pies girando frente a mi cara y un motor de motocicleta BMW, me estrellé de frente contra esos troncos. Así lo encontré un año después. Podía ver las marcas en los árboles de donde se rompieron mis alas. Me detuve en unos 10 pies, me perforé ambos pulmones, me rompí todas las costillas. Mi pierna derecha tenía fracturas múltiples. La batería se soltó y me golpeó en la espalda. Un proyectil de 70 millas por hora. Oh, estuve bien. Por suerte, como fue en octubre, el campamento de Boy Scouts estaba cerrado, pero estaba esencialmente, lo reportaron como un maestro jubilado, que lo era. También era un oficial de policía retirado, gracias a Dios, porque los policías ven traumas, choques de autos y esas cosas. Si solo hubiera sido un maestro, podría haberse paniqueado y eso habría hecho que me mataran. Resulta que traía un celular, lo que normalmente no hacía porque le gustaba ir allí por la paz y tranquilidad. Y luego llego yo, todo menos paz y tranquilidad. Llamó al 911, me mantuvo recargado porque dijo: no respirabas, boqueabas, porque ahora sabemos que no tenías pulmones. El helicóptero aterrizó lo más cerca que pudo, probablemente unos 30 o 45 minutos después. Todo fue increíblemente eficiente. Yo estoy asombrado, empezando por el hecho de que él simplemente estaba allí y sabía qué hacer. Y luego me subieron al helicóptero y me llevaron al centro de trauma de Hartford, donde había un equipo esperándome. Y todo esto me lo contaron porque, como te dije, solo recuerdo una cosa del hospital. Y pensé, estoy en un hospital enemigo. Y yo, algo que no te he dicho, también trabajé para ti en el extranjero, y entonces me escapé de las ataduras, aunque estoy drogado, entubado, roto, estoy delirando. Me escapé de las ataduras, por supuesto. ¿A dónde carajos iba a ir, sabes? Pero cuando lo hice, mi hija mayor estaba ahí y pidió ayuda. Así que entraron. Recuerdo que cuando entraron pensé, recuerda que yo creía que me estaba escapando. Dije, ahora me van a lastimar. Estabas ido. Lo estaba. Y de verdad pensé, ¿sabes? Me pusieron ataduras más grandes, más apretadas, lo que sea. Y luego le dijeron a mi esposa, le esperan 6, 7 días de operaciones de 6 a 8 horas todos los días. Creemos que deberíamos ponerlo en coma, ¿sabes? Especialmente si se comporta así. Ella dijo, por supuesto, hagan lo necesario. Me indujeron un coma. Es mi mejor suposición, ¿no? Mi mejor suposición es que cuando me indujeron el coma aquí, si duró una fracción de segundo, ya sabes cómo dicen que el tiempo fluye diferente. Si fue un segundo o una semana, no estoy seguro. Pero pareció que estuve ahí un buen rato. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, déjame empezar con esto. Sabes que muchas experiencias cercanas a la muerte tienen muchas similitudes. Pasé por un túnel. Quizá vi a algunos seres queridos, fallecidos. Eso me hizo sentir mejor sobre dónde estaba, ¿no? Y luego, quizá el entorno y las circunstancias no son desagradables. Tal vez el lugar se ve bonito. Y luego tienen un repaso de su vida, y esa es una muy común, ya sabes, y no se trata de un juicio, sino que miras y ves. Y a veces pueden recibir un gran mensaje o tener una conversación con un ser angelical o algo así. Y luego, si es una SM, regresan. Si lo piensas, es una experiencia bastante pasiva. Floté por un túnel, vi a alguien, vi mi vida, recibí un mensaje, regresé. La mía no fue pasiva, fue muy interactiva. Para empezar, no hubo túnel, simplemente me teletransporté. ¡Pum! Estoy ahí. Me teletransporté a la terraza de un edificio alto en una ciudad postapocalíptica. Imagina Los Ángeles o Nueva York 1000 años después de que cayera el meteorito o estallara la bomba. Es una ciudad muerta. Yo estaba ahí arriba, sin emociones, solo observando. Mientras miraba a mi alrededor, miré hacia arriba y el cielo tenía la madre de todas las tormentas a punto de desatarse. De repente, una oleada de náuseas me recorrió el estómago. De nuevo, en esencia, es como si tuviera un cuerpo. No sé si tenía un cuerpo. No recuerdo haberme visto las manos o las piernas, pero nada. No había un espejo, ni estaba sentado ahí mirándome. Todo se sentía como si tuviera un cuerpo o un análogo. Cuando esa náusea pasó, dije en voz alta, de nuevo, esto es análogo a cómo probablemente sucedió en realidad. Dije, no sé si pueda soportar esto. Y cuando dije eso, escuché un sonido a mi izquierda y volteé a ver. Y como en esta terraza, o a nivel de la terraza, por así decirlo, había un huevo enorme.
y yo diría que medía como de 4 a 5 pisos de altura. Estaba hecho de una celosía. Imagina tomar metal, pudo ser cualquier cosa, bandas de metal, y darles forma sin apretar, doblándolas y remachándolas para que parezca un huevo. Eso significa que hay mucho espacio abierto. Se puede ver a través, ¿ok? Dirigí mi mirada hacia ese punto y pude percibir un leve sonido, como un traqueteo o un golpeteo suave que venía de su interior. Supe que esta cosa y yo estábamos conectados. Me acerqué. Al llegar al huevo, miré a través de la celosía abierta y vi estos engranajes. Me di cuenta después, al volver, que se llaman engranajes de sector. Cuando piensas en un engranaje, imaginas una rueda dentada, ¿verdad? Como en relojes. Un engranaje de sector es un arco parcial, como una rebanada de pastel. Está diseñado para moverse de un lado a otro, lo que implica un principio, un intermedio y un final. Eso es clave. Y, al verlos, estaban suspendidos en el aire, moviéndose lento, como inactivos. Algunos de ellos eran muy definidos, realmente nítidos. Otros, en cambio, eran más fantasmales. Simplemente pasaban, se atravesaban unos a otros sin ningún tipo de impedimento. Y mientras los miraba, si miraba a uno fijamente, se reproducía un video en mi cabeza de lo que representaba. Y mientras los miraba, me di cuenta de que todos estos son eventos de mi futuro. ¿Por qué? Vi a mi hija en un parque de diversiones con sus 2 hijos. En ese momento, ella tenía 18 años y vivía en casa, sin hijos. Yo estaba con ella, fue muy agradable. Subía a sus hijos al carrito, que daba vueltas y todos la pasaban bien. Y también, no sé por qué me vi en Home Depot comprando cosas para un proyecto de remodelación de la casa. ¿Cómo te veías? Bueno, no. Cuando estaba con los niños, definitivamente me veía más viejo. Pero con el proyecto de Home Depot, solo estaba concentrado en la tarea. ¿Te veías como te ves ahora? Más o menos. Sí. Ok. Con los niños, un poco más viejo, más canoso, pero aún con mis dientes. Pero bueno. Pero también vi otros eventos. Aquí está lo interesante. Metí la mano a través de la celosía porque dije, ya sabes, muy concreto, muy fantasmal. Me pregunto si puedo tocarlos, ¿sabes? Así que lo hice. Y cuando lo hice, uno de estos engranajes rozó mi mano y sentí un dolor intenso, como náuseas recorriendo mi estómago. Por reflejo. Y no sé por qué este fue mi reflejo. En lugar de solo quitar la mano, fue agarrar ese engranaje, sacarlo y tirarlo. No sé por qué fue ese reflejo, pero lo fue. Al hacerlo, todos los engranajes se despertaron y giraron como locos. En un momento dije, ¿qué es esto? Fue entonces cuando una voz sin cuerpo se unió a mí. Nunca vi quién era. Interactuó conmigo. Dijo, esto es el arte el proceso de llegar a ser. Y yo dije, ¿a qué te refieres? Dijo básicamente, sí, este es el proceso de llegar a ser. Yo pregunté, ¿dónde estoy? Dijo, estás en el intermedio. ¿De qué? Pregunté. Dijo, de todo. Estás en la eternidad de un solo momento. Y dije, ok, pregunté, ¿qué pasa con los engranajes? Dijo, básicamente, estas son todas las probabilidades de tu futuro. Sí, claro. Yuxtaposición, las probabilidades. Exacto. Piensa en cada momento de tu vida. Es una encrucijada de decisiones con múltiples opciones. Cada instante es de yuxtaposición, de infinitas probabilidades. Por observación y elección consciente, una colapsa. En realidad. Y las demás se disipan. Aprendí que los engranajes, las probabilidades, las elecciones futuras nítidas y definidas eran las más cercanas o probables, las que estaban a punto de manifestarse. Las otras, más lejanas o menos probables. Como ganar la lotería. Sería una muy fantasmal. Aunque compre un boleto, indica una probabilidad. Exacto. Entonces, ¿es como si estuvieras viendo realidades paralelas de ti mismo? Podría ser, porque definitivamente estaba
empezando a entender más sobre el multiverso. Ok. Así que podría ser, algunas se desprenden. Si vivimos, por ejemplo, y este número es solo aleatorio, 1.000.000 de vidas distintas en... Toda la idea es como la reencarnación. Si no hay pasado ni futuro, estamos viviendo esas vidas ahora mismo, lo que solo insinúa lo que significaría ser realmente un hijo de Dios. Y no tenemos ni idea de lo que eso significa porque somos capaces de vivir millones de vidas en cualquier momento, exactamente al mismo tiempo. Y estamos viviendo muchas de estas elecciones que son estas probabilidades. Quizá las vivimos todas. Ahora mismo hay un Jim que ganó la lotería. Hay un Jim que sigue siendo piloto. Y hay un Jim que no se estrelló. Un Jim que no se fue. Quizá hay un Jim que murió. O un Jim que murió en ese accidente y todas estas probabilidades solo en esta vida. Luego, el Jim romano. Sí. Luego está el Jim de la Atlántida y los miles de esas versiones también, millones de esas. Así que es una cantidad infinita de expresión. Hay tantas facetas en la joya. Y es muy interesante, si lo piensas. Sí, ya sabes, cuando dicen, cuando sube la marea, levanta todos los barcos, te hace preguntarte, si una de tus encarnaciones está realmente decidida a, ya sabes, llegar a ser, ya sea que quieras llamarlo ser uno con Dios o uno con el vacío, o escapar de los ciclos de reencarnación, ¿eso levanta también a todas las otras vidas? Bueno, según lo que entiendo, por mis estudios de filosofías y pensamiento orientales, muchos de estos avatares en la pared aquí detrás de mí, lo que entiendo es que si tú, Jim, actualmente en esta vida, puedes alcanzar la iluminación o la autorrealización pura, eso es una explosión no solo en el multiverso de tu existencia y se esparce por todas tus vidas futuras y presentes, sino que también afecta a tu grupo de almas, a tus padres, tus abuelos, tus parientes, tus hijas, a todos en tu grupo de almas y a todas sus vidas. He oído que 7 generaciones atrás y 7 adelante. Sí, eso también he oído. Es como que ese es el número para todos. Pero como todos estamos conectados, como yo estoy conectado contigo, tú estás conectado conmigo, no puede evitar ayudar a todos. Bueno, por supuesto. O sea, cuanta más gente se ilumina, cuanta más gente despierta, punto, en el planeta, empieza a cambiar la conciencia del planeta. ¿Qué es lo que está pasando? Lo está, es obvio. La gente dice, ¿sabes qué? Hartos de la misma porquería. Y míralo, el hecho de que, mira, nosotros votamos por Obama porque estábamos hartos de la misma porquería. Lo hemos intentado de ambas maneras, conservadores y liberales, y seguimos intentando. Seguimos anhelando encontrar esa respuesta que nos dé la solución a todo. Sí, todos podemos ser productivos, todos podemos estar a salvo, todos podemos tener paz, un mundo mejor en general. Hay tal anhelo por eso ahora mismo que creo que la gente está realmente dispuesta a superar los límites de lo que entiende y seguir probando cosas nuevas. Absolutamente. Y como ya sabes, votaron por Obama, pero también votaron por Trump, así que hubo una gran parte que quiso ir por ese lado porque estaban hartos de cómo iban las cosas y viceversa. Son vaivenes. Siempre son vaivenes en ambas direcciones. Pero la cosa es que ahora es más errático que nunca. O sea, ya llevo algunos años en este mundo. No tantos como tú, pero algunos años. Y he visto las décadas que he estado vivo. Y he visto cómo la política, he visto cómo la economía, he visto cómo vemos la educación, cómo vemos la religión, cómo vemos la espiritualidad. Ha cambiado tan drásticamente que estas conversaciones no ocurrían hace 10 años, 15 años. No. Si acaso, en secreto, no se difundían. No ocurrían, no llegaban a millones de personas, no era algo común, mientras que ahora no solo llegan a esa gente a través de medios alternativos, porque tú fuiste parte de, ya sabes, ABC News, que todavía es una organización de noticias de renombre, ¿no? Pero los nuevos medios obtienen números mucho más grandes. Muy cierto. O sea, este programa tiene mejores números que CNN. Tienes un buen número. Tienes un número muy alto de suscriptores. Sí, no solo suscriptores, sino vistas en episodios mucho más altas que programas de grandes cadenas. No presumo. Hay otros programas que tienen el mismo tipo de alcance que yo en muchas otras áreas. Es la naturaleza del consumo de medios, claro. Pero la gente ahora tiene acceso a una vasta información sin guardián ni filtros. Al ver televisión, eres consciente de la barrera entre tú y el programa, pero aquí es más fácil sentirse cerca de la fuente. ¿Sabes?
como que soy yo. La posibilidad de que me contactaras y dijeras, hagamos esto, a diferencia de si fueras Walter Cronkite y 1000 personas más. Entre tú y yo y organizarlo todo. Aquí hay 40 o 45 personas en la sala y solo ves lo que hacen 3, sin saber por qué están las otras 45. Exacto. Y creo que esto es algo que la gente también ha anhelado, el sentirse más cerca de la fuente de toda esta información y sentir que es casi como si tuvieran la oportunidad de ver mejor dónde encajan en todo esto. Bueno, creo que todos se esfuerzan por acercarse a la fuente, punto. Exacto. Están buscando la verdad porque les han contado, quiero decir mentiras, pero les han contado historias diferentes con el tiempo de las que se dan cuenta. Oye, ya no tiene sentido. Claro. Cuando Internet despegó a finales de los 90, fue cuando lo viste suceder. Claro. La información cambió. Ahora cualquiera podía hablar de cualquier cosa, lo cual es bueno y malo al mismo tiempo porque es una libertad de información para todos. Y aplica para ambos lados, pero pudimos empezar a intercambiar ideas, ver lo que pasaba al otro lado del mundo que no estuviera completamente curado por una organización gigante. Podías hablar directamente con la gente que vivía allí, como que podías hablar con gente que vivía en Kabul, Afganistán. Exacto. Se buscaba mucho conectar las escuelas y surgieron movimientos como Conectemos a los niños para fomentar la conexión global. La brecha digital de la que hablaban al intentar cerrarla, ¿cómo se representaba eso? Muchas veces era como conectemos a los niños, así como a la gente que hace investigación, ya sabes, ya sea médica o de física o lo que sea. Y ya sabes, cuando hablamos de que entre más diverso sea tu equipo, mejor es. O sea, el puente de Star Trek, ¿no? Sí. Era lo más diverso que había. Star Wars, el Wookiee. Sí, ándale, mételo ahí. Pero era un mejor equipo, mejor resolución de problemas. A eso apuntaba esto. Y sigue apuntando. Porque no vamos a volver atrás. No creo, no puedes sacar los huevos del pastel. Ya están adentro. No creo que podamos volver atrás. Creo que incluso avanzando creo que todos como una conciencia no volveremos a los 80 o 90 o a otra guerra mundial. No creo que vayamos a estar de acuerdo con eso. Muchos sistemas viejos aún se aferran al poder, como el estertor de organizaciones obsoletas en nuestras vidas. Pero creo que todos en el fondo decimos no. Incluso lo peor que está sucediendo ahora. Cuando empezó, todos dijeron, ¿qué es esto? Hay una gran parte de la humanidad en el planeta, como preguntándose, ¿en qué año estamos? ¿Verdad? Van tras la tierra. ¿Cuándo fue la última guerra importante por tierras con un devuélvanme mis tierras? Claro. Ha pasado una eternidad. Luego Gaza y todo eso. Cielos, ¿cuánto lleva esa pelea? Porque es como si fuera, y por lo que entiendo, y por favor dime qué piensas, todo esto está saliendo a la superficie para que podamos verlo a la luz. Sí. Para limpiarlo, pero la verdad es que va a ser un desastre. Bueno, eso, ya sabes, casi habla de la educación. ¿Sabes? Los espectadores se están volviendo más educados. Y como hablábamos antes de cómo el modelo de la televisión ha cambiado a favor del Internet, es que puedes estar en la televisión y ser un ejecutivo y seguir intentando aferrarte a ese modelo. Pero, ¿qué es un rey sin el reino? ¿Qué pasa cuando todos los súbditos se van? Exacto, no eres rey. ¿Qué pasó con los periódicos? Sí, exacto. Con revistas, con todo. Y algunos cines. Sí. Aún así, pero la televisión abierta, ¿crees que siga existiendo en 10 años? No como la conocemos ahora. Es interesante cómo van a intentar aferrarse cambiando su programación, pero te daré un ejemplo de cómo ha cambiado. Creo que, ya sabes, CNN está batallando ahora mismo y han dicho que se acabaron los días de los presentadores famosos y muy bien pagados. Eso es, ya no hay más Peter Jennings, Walter Cronkites, y no, ya se fueron. No puedes pagarle a esa gente lo que les pagabas antes. He visto equipos usar corresponsales extranjeros independientes. Claro, no llevaban a esta gente en avión por todos lados. El modelo ya no funciona. En Hollywood igual, por eso no vemos tantos blockbusters como antes y sí, todo eso. Pero esos son solo ejemplos del cambio, de lo que está pasando. Todos lo vemos. Creo que también apunta a una mayor, es casi una democratización del modelo de negocio en general. Aceptémoslo. Cualquiera puede empezar. No es que este sea el caso, pero ya sabes, un niño puede
O sea, los influencers de YouTube como ejemplo. Digo, todo el mundo quiere ser uno y pocas personas lo son. Pero el hecho de que eso pueda suceder es un buen ejemplo. Exacto. ¿Sabes? Vivo una vida lo bastante interesante para que la gente quiera verme. Si hubieras nacido ahora y vivido tu vida de corresponsal, te vería en Instagram diciendo, aquí estoy. Podría ser un influencer de joven, ¿sabes? Absolutamente. Pero yo también podría haber tenido algo así. No tan emocionante como el tuyo ni de cerca, pero ese mundo no era tan especial. Es que es tan bizarro y diferente. Sí. Para la gente. Porque yo, como tú, estoy en la frontera de ambos. Claro. En la frontera de Hollywood. Así es. Porque vengo de ahí desde hace 30 años, pero también entiendo YouTube y los nuevos medios y no saben cómo hablar entre ellos. Claro. Para nada. Y se ven el uno al otro como un adversario extranjero. En muchos sentidos interesante. Y es como si nuestro entendimiento apenas pudiera seguirle el ritmo al desarrollo. Así que es muy difícil adelantársele, como dirían. Claro. Para entender realmente de dónde viene, para entender realmente a dónde va, para que puedas enmarcarlo en cualquier tipo de análisis que sea significativo. Podemos intentarlo, pero a menudo es solo lanzar ideas y ver cuáles pegan, para ver si forman un patrón o tienen valor predictivo. Entonces, cuando estás ahí con el huevo y y esta gran voz, algo de esto estaba a la vista en ese momento, como que viste sistemas viejos cayendo o algo así. ¿Qué viste? Lo único que estaba allí para hacer era seguir metiendo la mano y encontrar un engrane que doliera. El dolor que me causaba, entendí, era una elección futura que dañaría mi espíritu. Interesante, digámoslo así. Imagina que una elección definitiva era, ganarás el Powerball. Eso debe. Pero imagina que lo tocaba y me causaba dolor. Claro, porque tal vez me convierto en el patán más grande del mundo. Tal vez lastimo a mucha gente. Tal vez engaño a mi esposa. Tal vez, ya sabes, no soy bueno con mis hijos, lo que sea. Ya sabes, muchas cosas en las que, ya sabes, la gente puede fallar. Pero te puedes imaginar que si hubiera tenido los medios, podría haber intentado negociar. Oh, vamos, déjame ganar. Prometo que seré bueno. ¿Sabes qué? Vayamos al grano. Este es el dolor que va a causar. ¿Todavía quieres hablar de esto o solo quieres deshacerte de él para que deje de doler? Es como construir un laberinto para ratones. Solo una forma de recorrerlo. Claro. Y eso surgió mientras quitaba estas cosas. Incluso dije, me di la vuelta y vi esta enorme pila creciente de engranes. Y dije, parece que si no tengo una mala vida, no tengo vida en absoluto. Y la voz dijo, el número de tus respiraciones ya está contado. Yo me preocuparé por la última. Yo dije, ni sé dónde ni cuándo ocurren estos futuros. Dijo, no importa, ten fe en el gran diseño. Y en un momento, él me dijo algo más al respecto. Para aquellos que hacen un mal uso de sus elecciones, ofrecer menos posibilidades. Podría llamarse misericordia. Interesante, poderoso. Sí. Eso es algo muy hermoso. Y si alguien dice, oh, está alucinando por estar en coma, yo digo, ok, tengo 2 episodios de amnesia. Uno de 2 días antes de mi accidente y otro de 1 semana después, cuando salí del coma. Y ambos enmarcan el momento más lúcido que he tenido en mi vida. Explíquenme eso. Claro. No puedo estar inventando esto, realmente no lo creo. Y, en fin, este es el tipo de conversación que tuvimos. ¿Y qué más pasó mientras estuviste ahí? Principalmente yo quitaba un engrane tras otro mientras conversaba con él entre... ¿Viste lo que iba a pasar en esos engranes o solo lo sentiste? Solo. En un par de casos recuerdo haber visto. Todo fue sintiéndolo. Eso es lo que entiendo del otro lado, que la forma en que nos comunicamos es instantánea. Y es tan difícil de explicar, pero hay un entendimiento sin saber, como que simplemente no es que no sepas, pero no puedes verlo. No hay explicación. Simplemente dices, oh, ese es Bob y a Bob le pasa esto. Bueno, es así. Aquí. Puedo mirarte. Ok. Sé que Alex es un hombre. Claro. Allá. Si no tengo que preguntarte cómo te sientes, te miro y lo sé. Ves la vida en las cosas. Ves la salud en las cosas. Por cierto, ¿qué más viste además del huevo? No, solo estaba concentrado en eso, en meter la mano entre estos engranes. En algunos casos, alcanzando hasta acá arriba, donde ni siquiera los veía. Solo sentí que algo dolía y lo saqué y lo tiré y todo volvió a girar. Y de hecho, después de lo que parecieron 10,000 veces que hice esto,
Finalmente, casi era una tortura. Recuerda que dije que al quitar uno, los engranes giraban para compensar la pérdida. No puede haber un hueco en el universo, así que tiene que reajustarse. Y se estaba volviendo una tortura solo ver esta cosa girar una y otra y otra y otra vez. En otras palabras, fueron tantas veces que simplemente dejó de ser importante. Lo que todas estas probabilidades eran en realidad. Entonces, ¿sacaste todas las malas decisiones que ibas a tomar, todas las que te tocaban? Saqué. Muchas. Y saqué suficientes hasta que sentí que ya no podía soportar más ver todo esto girar una y otra vez. O sea, es como imaginarte viendo este torbellino una y otra vez. Oíste solo la voz, nunca viste un ser o algo, solo la oíste y entendiste que no hay miedo. No. Bueno, eso es algo de lo que quiero hablar. Al principio dijo, estás en el intermedio. Y yo, eso no me cuesta entenderlo. Dijo, bueno, ¿recuerdas el cuerpo? ¿El mundo de tu cuerpo? Lo intenté y dije, no. Dijo, ves la verdad y cómo el pasado es polvo. Porque yo no recordaba este lugar, no recordaba una familia. Si me hubieran dicho, no puedes volver, yo habría preguntado, ¿volver a dónde? ¿A tu familia? ¿Qué familia? ¿Qué es una familia? Según lo he estudiado, es como si, y lo digo así porque, sabes, aunque creas que soy un erudito, no. Me despersonalizaron por completo, no quedaba nada de mí. No sabía quién era. Si me hubieras preguntado mi nombre, no lo sabía. Solo soy un ser consciente. Déjame preguntarte, está bien si dices que no. Pero muchas veces, con una sorpresa repentina, por ejemplo, manejando y casi tienes un accidente grave, ¿sabes? Cuando ya me ha pasado antes. En mis viajes, porque te puedes imaginar que esas locuras pasan muy seguido. Noté que mi mente como que se dividió en dos. Hay una parte que es la mente activa, que se ocupa de evitar el choque o de frenar o lo que sea, ¿no? Pero había otra parte de mi mente que solo estaba en silencio, observando. Sin juzgar, miedo, reacción, ni enojo, solo observando. He hablado con gente que ha vivido algo así. Es como si esta fuera mi parte silenciosa y observadora. La parte activa de mi mente se quedó en el coma. No se necesitaba allá. Y honestamente, debido a esa limpieza total de lo que parecía ser cualquier matiz de personalidad, lo que traje de vuelta fue una increíble sensación de desapego. Eso, de alguna manera, cortó gran parte de mis apegos aquí en la Tierra. Y ha sido una parte crucial de mi viaje, descubrir el desapego o, al menos, aprender a observar mis propios apegos. Cada uno de ellos tenía su propio tanquecito de gasolina, funcionando con los últimos vapores. Los apegos más profundos, por supuesto, tenían un tanque más grande, con más vapores antes de que se consumieran por completo. Incluso cosas tan triviales como acabo de encontrar mi nuevo programa de televisión favorito. No, esos se desprenden de inmediato. Me encuentro pensando, ¿por qué estoy sentado aquí viendo esto? Veo las cosas y digo, eso parece tonto, o es aburrido, o no tiene sentido. Así que hago algo con mi tiempo que tenga más sentido. Las relaciones, sabes, digo, como que te estoy adelantando la historia. Pero bueno, sigamos hasta que, finalmente, creo que ya puedo vivir con esto. Porque ya me cansé de ver esto. Discúlpame, pero fue justo en ese preciso momento cuando una voz se hizo presente de repente y me dijo, ¿sabes? Porque dijo que mi presencia allí era la respuesta a una oración, y creo que fue, sabes, casi un ten cuidado con lo que pides. Y seguro fue por quiero ser libre del mundo, de su dolor y apego, y volver a casa. Y la respuesta fue, pues para eso tendrás que pasar por esto. Fue como ir al entrenamiento militar, ¿sabes? Y que te dieran una paliza. Exacto. Nada de unicornios y arcoíris. Fue como el entrenamiento militar. Entonces ya te cansaste de ver la situación. Sigues sin ver nada más que esta cosa, así que no ves nada a los lados ni nada más.
¿Qué pasa en este punto para volver? En ese momento, cuando dije, creo que ya puedo vivir con esto, literalmente dijo, presta atención a tus relaciones. Dije, está bien. Y luego, mientras como que empezaba a regresar. ¿Lo sentiste? ¿Sentiste? Sí, sentí que estaba regresando. ¿Jalando? ¿Algo te estaba jalando de vuelta? Sí, como si estuviera volviendo aquí. Y dijo, ¿sabes? Todas las decisiones tienen consecuencias no deseadas, pero vive la vida celebrando el espíritu individual y presta más atención a tus relaciones. Ese parecía ser un punto clave que quería decirme. Y con eso, como que lo asimilé todo y luego volví. Puedo decir esto con certeza cuando finalmente salí del coma. Según lo que mis seres queridos me decían, pasó una semana completa antes de que mi mente volviera a ser funcional. Fue entonces cuando me trasladaron a rehabilitación. Entonces, ¿tu mente regresó durante el coma o al despertar? Sí, salí del coma. Estuve en coma una semana completa, un periodo largo. ¿Cuándo regresaste a ti? Difícil de decir. Ok. Diría que después de salir del coma, probablemente entonces, pero mi mente no funcionó por una semana. No recuerdo nada hasta una semana después. Eso fue en rehabilitación. Y puedo recordar el primer momento. Es casi como si estuviera abriendo los ojos por primera vez, aunque al parecer mis ojos ya estaban abiertos porque estaba interactuando con la gente. Pero recuerdo estar en el hospital de rehabilitación, acostado allí. Es como si hubiera hecho esto y ahora estoy aquí, he vuelto. Y recuerdo, básicamente, sentirme bastante bien. Pero recuerdo que la memoria de estar en el intermedio se repetía una y otra vez en mi mente como diciendo, no te voy a soltar, voy a repetirme una y otra vez en tu cabeza. Y con cada repetición había más detalles, había un mayor impacto emocional. Y yo pensaba, ¿qué diablos es esto ahora? Sabes, yo sabía que había tenido una experiencia extracorporal. No estaba seguro de la diferencia entre una experiencia extracorporal y una cercana a la muerte, aunque para mí, una es subconjunto de la otra. Solo miraba a mi alrededor y, sabes, había gente en el cuarto haciendo cosas y esas 7 semanas que estuve en el hospital hasta que me fui a casa, lo creas o no, solo 7 semanas. Después de todo eso, fue un tiempo bastante agradable. Sabes, en un momento le dije a la enfermera, puede que estas no sean las vacaciones que quería, pero quizá eran las que necesitaba. Pero lo bueno es que había esto. Podías tener 3 turnos de enfermeras. Y si quieres detenerme y hacer una pregunta para ir en otra dirección, adelante. Pero mientras observaba a todos, me di cuenta de que el equipo A era el del primer turno del día, como de 9 a 5, ¿verdad? Vaya, eran el equipo A, y había una, se llamaba Jen, y era súper lista. Y recuerdo que un día se sentó y se acercó mucho a mi cara, y me estudió, y le digo, ¿qué estás haciendo? Ella dice, bueno, te cortaron así, y también tenías un palo atravesado en la boca. Pero esto estaba todo desgarrado y de hecho solo estaba colgando. No podrías haber hecho, tú tenías... ¿Cuántos años tenías? 60. No, ¿qué edad tenías? 60, 67. Oh, esto solo pasó hace unos 7 años. Sí, Oh, wow. sí, fue en 2016. Ya casi 8 años, sí. Dijo que estaba estudiando. Hicieron un buen trabajo al reconstruirte. Incluso ahora, con la luz adecuada, puedes ver esta cicatriz aquí. Es casi como una cicatriz de esgrima alemana, pero sí, ni lo sabía. No lo sabría hasta hoy si nadie me lo hubiera dicho. Fue una revelación total. Fue increíble. Un día la miré y le dije, ¿puedo compartir algo que está pasando en mi cabeza? Noté que a veces parecía que solo pasaba el rato en el cuarto, como que pasaba el rato conmigo o con mi energía, hablando de la vida o lo que fuera. Ella dijo, claro, se recargó y se dispuso a escuchar. Le compartí lo del intermedio. Y hacia el final de mi relato, ella empezó a llorar visiblemente. Le dije, ¿por qué lloras? Y ella dijo, porque no quiero que te mueras. Como estaba hablando de la muerte, ¿sabes? Y de ir a donde van los muertos. Le dije, eres enfermera en un hospital. Debes ver la muerte siempre. Ella dijo, pero eres mágico. Y le dije, bueno, ¿de dónde sacas eso? Ella dijo, bueno, sabes que todos los doctores están ocupados. Todo el personal médico está ocupado. Todos los pacientes de aquí quizá reciben 15 minutos del tiempo de su doctor cada día. Por alguna razón, tú tienes de 3 a 5 doctores aquí hasta por 1 hora y media. Paso por aquí de chismosa.
y oigo que hablan de la vida, de todo menos de tu caso médico. Quieren estar contigo. Uno quiere tanto hacer negocios contigo, que te tiene en llamadas internacionales por la noche con la pierna en su jaula. Ella dijo, nunca vi algo así. ¿Empezaste a ver el cambio en la gente a tu alrededor? Es casi como una empatía inversa, una proyección de empatía. La gente siente, en lugar de yo sentirme conectado a ti, tú te sientes súper conectado a mí. Recuerdo una noche, en el turno nocturno, a esta enfermera maternal, muy callada, muy amable. Recuerdo que a las 2 de la mañana estoy sentado viendo CNN o algo así porque era la carrera presidencial de 2016. Así que, por supuesto, voy a ver eso para ver qué está pasando. Y cuando la vi entrar, como que me hice el dormido, ¿sabes? Y de hecho se inclinó y me besó en la frente. Fue algo tan tierno. Qué fascinante. Fue muy interesante ver cuando la gente y yo, de vez en cuando estos tipos grandes y fuertes que podían cargarme, entraban con, ya sabes, su ambulancia afuera para llevarme con un especialista o algo para que me revisaran la espalda o la pierna o lo que fuera. Y mi esposa de entonces había pegado esta foto en la pared de lo que ella pensaba que era la mejor versión de mí. Y ese era yo en el norte de Afganistán fumando puros, traficando armas para el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, para la Alianza del Norte, cuando no estaba haciendo reportajes para la NBC. Has vivido una vida interesante. Sí, era una doble vida. Esa es la persona que ella quería que yo volviera a ser al sanar, ¿verdad? Miré esa foto y pensé, ¿quién es ese tipo? Murió en el accidente, ¿sabes? Ya no soy esa persona. Pero, ¿sabes? Los tipos que entraban, muchos exmilitares, grandes, fuertes, geniales, decían, ahora tienes que contar la historia, ¿verdad? Y respondían a eso, ¿sabes? Y El tipo fornido. sí. Y éramos como hermanos, ya sabes, de armas y cosas así. Y fue una experiencia muy interesante. Así que no hubo un momento en que te guardaras esto. No lo hubo, porque muchas personas con SM se lo guardan, a veces por décadas. Sentía que esto quería salirse por los poros. ¿Por qué te pasó esto a ti? Fue, de hecho, el siguiente paso natural en mi evolución espiritual, o al menos eso es lo que siento. ¿Es parte del plan de tu alma? Estoy seguro de que lo fue, porque si lo ves desde afuera, parecería un evento aleatorio, ¿verdad? O el avión falló, o te atropelló un autobús, o te caíste por las escaleras, o tuviste cáncer y esto te pasó. Pero creo que si pudieras verlo desde adentro, internamente, creo que todos parecerían que son el siguiente paso más natural en tu evolución espiritual. Es este bache, esta patada en el trasero o este empujón inicial. Porque te diré, tú también has oído esto cuando hablabas con la gente, ya sabes, sobre el camino oriental y meditar y elevarse por encima del cuerpo. Nada se compara con la experiencia. Sí, o sea, antes de eso. Es solo conocimiento intelectual. Y si vives como una zeta o alguien en ese camino, al filtrar lo que ves y experimentas, de maneras significativas para ese camino, empiezas a ver el mundo de cierta forma, claro. Pero ¿cuándo das ese salto? Muchas veces es en la iniciación cuando te dan tu mantra y el gurú te toma como discípulo. Entonces, ok, ya probé el otro lado. He visto un destello del otro lado, ahora sé a dónde voy, y guau, y es real. Recuerdo una vez que escuché una historia de que este tipo que buscaba un gurú, buscaba una experiencia. Ya sabes, había como un gran bandara en la India, y él decía, híjole, están todos estos gurús, y algunos llegan en elefantes o algunos entran con báculos, y todos tienen un séquito. Y estaba hablando. Este gurú dice, ¿cómo eliges? ¿Cómo sabes? Y el gurú dijo, no puedes y no lo sabes. Él dijo, entonces, ¿qué hago? Dijo, haz esto. Mientras caminas por ahí, escucha a los diferentes gurús hablar de, ya sabes, la vida, aquí y en el gran más allá. Solo siente. ¿Cuál de ellos resuena contigo? ¿Cuál de ellos simplemente te late un poco más que los otros? Pasa tiempo con ellos. Y sus discípulos. Y dijo, observa tu mente. Al hacerlo, descubres que tu mente piensa menos en las cosas que te jalan hacia el mundo y tal vez piensa más en las cosas que te elevarían fuera del mundo. Dijo que eso podría ser lo mejor que consigas por un tiempo.
Solo sigue eso, lo cual te llena de humildad. Sabes, no son las grandes trompetas en las nubes y todo eso. Es solo seguir tu instinto. Pensé que esa es una muy buena respuesta con la que me identifico. Entonces déjame preguntarte, Jim, si hay alguien viendo ahora mismo, que estoy seguro que sí, que está en el proceso de perder a alguien, o ellos mismos saben que están llegando al final de esta encarnación, por la razón que sea, ¿qué palabras puedes darles desde tu experiencia y tu punto de vista para consolar a cualquiera de ellos? Diré esto. Primero que nada, yo creo que, y esto es, si la gente está reflexionando sobre seres queridos que les fueron arrebatados, creo que me sacaron de mi cuerpo de un tirón antes del choque, y he oído esto muchas veces con la gente. Cualquier cosa, ya sabes, si alguien, ya sabes, estuvo en un accidente de auto o algo así, yo diría que es muy probable que no estuvieran allí cuando todo terminó. Sí, no estuvieron hasta el final. Exacto, no fue necesario. Y eso es misericordia, ¿verdad? Por otro lado, si sabes que te vas a ir, digo, es casi como si tu camino es de religión o de espiritualidad, yo diría será menos sorpresivo si crees, sé ateo si quieres. Al llegar al otro lado, te darás cuenta, si acabo de estar aquí. Sí, esta vida es un parpadeo en la eternidad. Si estuvieras discutiendo con Dios, esta vez, quiero vivir como capo, me gustan autos, trajes, mujeres, dinero, poder. Dios diría, bueno, inténtalo y ve cómo te va. Y luego, cuando regreses, comparamos nuestras notas, porque yo no me voy a ir a ningún lado. Y, al final de cuentas, tendría más o menos esa importancia. Como jugar un videojuego. Exacto. Yo diría que para mí, realmente describiría esto, como hablábamos de cambiar de canal. Cuando ves un programa en la televisión, digamos que te aburres de ver algo, le cambias de canal. Ahora ves el nuevo programa, ¿verdad? ¿Qué tanto piensas en el anterior? 0. Ni siquiera existe. Eso me hace mucho sentido porque tienes toda la razón. Cuando terminas un episodio de Friends o de lo que sea que estés viendo, cuando pasas al siguiente programa, le cambias a Seinfeld o lo que sea. Metidísimo, absorto. El anterior, podría haber un destello de recuerdo o si hay algo memorable, recordarías un chiste, pero en general tu enfoque en ese momento no importa. Así es. Y si pasa un día, se te olvida por completo. Así es. Literalmente solo cambias de canal. Estás aquí y luego ya no estás aquí. Y es devastador para la gente que dejas. Para ti es como, ya me voy de aquí. Pero Jim, el punto es que mientras estamos aquí, esta realidad, este constructo del que tú y yo somos fans, como en la Matrix, es tan real. Sí. Es como cuando Cypher se estaba comiendo el filete. ¿Sabes? Sé que el filete no es real. Claro. Sé que solo pongo unos y ceros, pero no me importa. Esto es tan real. Es difícil intentar salirse. La verdad inherente en esto es que las cosas viven porque nuestra atención les da vida. ¿Verdad? Tú y yo fuimos jóvenes, ¿no es cierto? ¿Sabes? Si decíamos, este auto deportivo me gustaría tener, o mi primer auto, no importa si es un bocho viejo, ¿sabes? Pero es el primer auto, ¿no? O tal vez en Navidad, este juguete que quiero. La única razón por la que vivía era porque le dabas tu atención. La única razón por la que ese auto era lo más increíble del mundo que tenías que tener era porque tu atención lo alimentaba. La única razón por la que teníamos que tener ese juguete en Navidad o en nuestro cumpleaños era porque nuestra atención lo alimentaba. 3 meses después, el juguete está debajo de la cama juntando polvo. Ya pasamos a otra cosa. Con el primer rayoncito que le hacemos al auto, la burbuja se reventó. Y ahora... Por cierto, ningún adolescente debería tener auto nuevo. Sí, claro. Es cierto. Ningún adolescente debería tener auto nuevo. De acuerdo contigo. Ni uno de lujo. Sí. Ninguno. De acuerdo. De acuerdo. Pero ¿ves cómo la atención le da vida a las cosas? Y esa misma atención, al darles vida, es lo que crea el apego. Y son precisamente a estas cosas a las que nos apegamos. Somos creadores. Creamos nuestra realidad con pensamientos. Mucha gente lo ve como manifestación, el secreto o similar, pero somos co-creadores con la fuente, Dios, en lo que exploramos aquí en esta vida.
Creo que es parte de ello, una experiencia fundamental. Aceptémoslo. Todos vinieron a Disneylandia para subirse a los juegos. Unos se asustan. Pero la cuestión es que cuando nos ponemos un poco estrictos con nosotros mismos y tratamos de ser ascetas diciendo no deberíamos permitirnos divertirnos, ni ir a bailes, ni a fiestas, ni nada por el estilo, ¿me entiendes? Viniste aquí para esta experiencia. Lo interesante es imaginar 10 personas en un autobús que llega a Disney World, ¿de acuerdo? Todos bajan. A 5 los reciben guías de Disney que dicen, hoy tendrán el mejor día, se subirán a todos los juegos, les contaré la historia del juego y de Disney World. Y ustedes solo van a... Con su pase VIP son los primeros en la fila, listos para disfrutar. Los otros 5, con overoles y herramientas de trabajo, solo los ven partir, porque van a ir tras bambalinas de todos los juegos como It's a Small World. Se van a asegurar de que todos los engranajes funcionen, y las válvulas funcionen, y que el vapor salga, y que la música funcione. Son invisibles. Cuanto mejor lo hacen, más invisibles. Si no lo hacen bien, alguien se quejará de que necesitan arreglar algo. ¿Verdad? Pero si haces bien tu trabajo, nadie se entera y disfrutan el paseo. Tener una SM te mueve a ese lado de las cosas. ¿Ves lo que hacen los trabajadores? Te vuelves más un co-creador consciente con Dios, porque puedes ver los patrones sutiles en la gente, en el universo. No se trata de controlar, sino de observar. En todo caso, es surfear la ola. ¿Un surfista controla una ola? No, lo único que debe hacer es mantenerse sobre la tabla, y el propio océano lo lleva a su destino. Jim, y le he hecho esta pregunta a otros que han ido al otro lado, ¿cómo equilibras esta realidad con el conocimiento que tienes de la otra? Te diré esto, se hace su espacio. Mi viaje particular ha sido este, y esto es algo difícil de decir, no sé si es difícil de escuchar. Es como si con una SM te hubieran reclutado. Ahora eres un soldado. Y adivina qué, a tu evolución no le importa si te gusta. Así es, te han reclutado. Te han reclutado y vas a donde te dicen que vayas e interactúas con quien te han dicho que interactúes. Y no siempre tienes que saber por qué o a dónde va ni nada. Solo tienes que presentarte y hacer tu trabajo. Y así es la vida. Y te voy a decir una cosa. 78, ok. Con una tasa de divorcios nacional del 53%, 1 de cada 2 hogares se ha desmoronado. En 2 años es del 78%. Ah, sí. 50% más, como 3 de cada 4 casas. Ah, eso tiene sentido. Así que, sí, bueno, ese es tu esfuerzo por equilibrar. Seré honesto. 1 año después de mi SM, 1 año, aún podía sentarme a ver la pared por 6 horas. Porque me iba a algún lado, no sé. Mi esposa entró y dijo, vamos a ir a terapia de pareja. Dije, ok. Bueno, fueron 18 meses de lo que resultó ser un desperdicio, supongo. Y una vez que estuvimos allí, se estaba quejando de algunos malos hábitos que tuve en algún momento de mi vida. Dije, pero ella era una buena persona y era honesta. Simplemente no sabía qué hacer con esta nueva versión. Le dije, ¿he hecho algo de esto? No podía decir SM, no le gustaba. Tuve que decir el accidente. No le gustaba. Bueno, ese fue el principio del fin de todo. Bueno, ella sabía que era el principio y pensó, ¿eso te eleva? No eres perfecto, y yo no. Ella es insegura. Y mucha gente lo sería, y lo entiendo, ¿verdad? O sea, no hay ningún juicio aquí. Y dije, esa persona murió en un accidente. Esto es lo que te queda. Sentí al intermedio surgir. Le dije, nuestro voto matrimonial decía, hasta que la muerte nos separe. ¿Qué pasa cuando uno de nosotros muere? Aunque regresemos, dije, nuestro pacto está roto y la única razón por la que seguimos juntos ahora es simplemente porque elegimos hacerlo. Y esa verdad no cayó bien. Así que al final de cuentas, pues, las cosas simplemente se dieron como se tenían que dar. Pero lo importante es que, sí, seguimos siendo muy buenos amigos. Claro. Y yo nos mantenemos en contacto. Ella simplemente no veía dónde encajaba en mi vida después de eso. ¿Sabes qué es lo fascinante? Sabes, en mucho menor grado, obviamente sentí algo similar haciendo el programa. Hay gente que fue parte de mi vida, que lo ve y simplemente se maravilla de ello, de quién hablamos y de qué hablamos. La gente que conozco, este tipo de conversaciones, les fascina, pero les da miedo.
Muchas veces le tienen miedo, pero les fascina porque no hay un solo ser humano en el planeta que no quiera saber qué pasa cuando morimos. Por supuesto. Absolutamente todos. Y sin siquiera entrar en las cosas más esotéricas de las que hablamos en el programa, solo las experiencias cercanas a la muerte es algo que pueden comprender. Y descubrí que es una droga de entrada en muchos sentidos a muchos otros pensamientos, muchas otras ideas, filosofías, enseñanzas en las que nunca habrían pensado. Pero la experiencia cercana a la muerte es la puerta de entrada. Es muy fascinante ver cómo otros proyectan sus propios miedos en ti o en mí, porque simplemente tienen miedo de tal vez la fuente, o tal vez cambia su programación o se mete con la historia fundamental que se han contado a sí mismos. Sí. Toda su vida es algo aterrador, que toda tu vida y todo lo que has creído se desmorone en cuestión de segundos por una nueva idea, ¿verdad? Lo es. Me gustaría volver a una pregunta que hiciste hace un segundo sobre personas que podrían saber que están muriendo o, sí, preparándose para perder a alguien. Sí. Un domingo por la mañana a las 7:30. Tuve entre las 5 y las 7. A veces tengo sueños que son más que sueños. Es como una meditación con más impacto visual. Esta mañana vi a mi esposa, cuando aún estábamos juntos. Tenía una clínica y un niño de 10 años, calvo. Supe, tiene cáncer y supongo que es nuestro hijo. No recuerdo ninguna conversación. No estoy seguro de cuántos sueños se recuerdan conversaciones. Muchas veces son sentimientos y sabes la importancia de ver a alguien. No tienen que decírtelo. Total, que me desperté. ¿Y eso qué fue? Bueno, ya estoy bien despierto, así que bajo, preparo café y me siento en la computadora y tengo un correo de alguien, una mujer. Y decía, le escribo para ver qué puede. Decirme que pueda ayudarme. Se cumple un aniversario de que perdí a mi hijo de 10 años por cáncer. Decía que su hermano, de 14 años entonces, está muy enojado con Dios. ¿Por qué Dios se llevó a mi hermanito? ¿Verdad? Y ella dijo, y yo me siento triste por eso. Y le dije, bueno, yo probablemente. ¿Sabes? Una vez fui a la tumba de mi papá y había globos por toda una tumba cercana porque el chico tenía 16 años y dije, yo sería ese padre poniendo globos y pasteles, ¿sabes? Lo entiendo. Y lo pensé y le dije, ¿sabes? No naciste aquí para sufrir. Y le dije, si crees en la continuación del espíritu y tu hijo pudiera verte, no quiere verte triste, no quiere ver a su hermano triste. Literalmente destrozas a los muertos. Y creo que eso los hace seguir adelante al final. No soportan ver a la gente que aman en miseria y no pueden hablarles. No pueden, a menos que haya momentos en que las luces parpadean, alguna forma de mostrarles evidencia. Exacto. Los destroza y lo haría con cualquiera. Siguen siendo humanos, solo que sin cuerpo. Te vas a ir. Es como decir, no puedo con esto. ¿Sabes? Y entonces lo que le dije fue, vas a sufrir, pero solo mientras tú elijas seguir en ese sufrimiento. Y la razón por la que eliges sufrir es que ya no puedes ser la protectora de este niño al que no pudiste salvar de la muerte. La única emoción que te queda es la miseria. Y sientes que si la dejas ir, los abandonas. Debes darle un giro a esa situación. No les estás haciendo ningún bien a ellos ni a ti mismo, por muy natural o instintivo que te parezca aferrarte a esa emoción. Pero hasta que no lo hagas, sufrirás. Pero ahora es tu elección. Y de hecho me llamó 3 semanas después y me dijo que esto de alguna manera la ayudó. Pero es verdad, es justo como dijiste, somos los creadores de nuestros mundos. Muy cierto. Entonces, ¿en qué mundo quieres despertar mañana? Amén, Señor. Amén. Mi respuesta. Ahora te voy a hacer algunas preguntas que le hago a todos mis invitados. Jim, ¿cuál es tu definición de vivir una vida plena? Creo que empieza por vivir lo que sea que percibas como una vida auténtica. Porque si vives una vida auténtica, puedes ser ateo y vivir una vida espiritual. Absolutamente. Porque ¿cuánta gente vive una vida religiosa pero no vive una vida auténtica? Conozco a muchos de ellos. ¿Cómo puedes acercarte a Dios si no, Sócrates, conócete a ti mismo? Si no dices,
Este soy yo, por muy fuera de lugar o loco que parezca, lo que sea. Y sabes, como en Facebook, cuando dicen, vive tu vida auténtica. No, de esa forma no, sabes, así es, pero se necesita valor y honestidad, y hasta que no lo hagas. ¿Cómo vivir una vida plena? Creo que al vivir con autenticidad y dejar ir, el arte de dejar ir, lo que me dijeron fue, toda la fuerza de voluntad que necesitarás está en el arte de dejar ir. Celebra siempre la vida del espíritu individual, pues nadie ni nada puede hacer frente al brillo de un alma verdaderamente desnuda. Si puedes avanzar por ese camino una pulgada y darte cuenta, esto resuena conmigo, esta gente resuena conmigo, esta música resuena conmigo, no es como me criaron ni quien creía ser, porque he vivido tratando de ser otra cosa para los demás, solo para sobrevivir el día, para sobrevivir la vida, ser aceptado, conseguir trabajo, esposa o esposo, tener hijos y encajar en la asociación de padres. ¿Quién soy? Sí. Y entonces empieza un paso a la vez, empieza con la autenticidad, y encontrarás tu plenitud. Si pudieras volver en el tiempo y hablar con el pequeño Jim, ¿qué consejo valioso le darías? Aguanta. Respuesta común. No será fácil ni como esperas, pero no siempre será tan difícil. Creo que es eso, es casi como, ve más despacio, tómate tu tiempo, disfruta y no entres en pánico. Puede parecer difícil ahora, pero la vida es larga. Y también mantén los ojos abiertos. Podría ser que todas las cosas diferentes por las que pasas que no parecen relacionadas se conecten algún día. Y cuando vivas esta vida increíble y viajes por el mundo, podrás ver, resolver problemas y ver la vida y a la gente desde tantos ángulos diferentes porque haces todas estas cosas. Y a veces, como gran parte de nuestra vida se basa en las relaciones, a veces llegas pronto a la encrucijada y la única forma de avanzar es sentarse y esperar, observando con atención lo que el destino te depara. Hermosa respuesta. ¿Cómo defines a Dios o la fuente? Creo que lo más cercano sería probablemente a lo taoísta, porque diría que si me inclinara hacia algo a lo que cualquiera pudiera intentar darle forma, sería el taoísmo, que es tan informe. Y eso es pensar en ello como el vacío. La razón es que John Milton del 1500 en Inglaterra dijo, el aspecto más elevado de Dios es aquello que no se manifiesta. Oh, sí. ¿Sabes? Está más allá de la dualidad, ¿verdad? El Tao habla de esto, y creo que la gente conectada lo dice. Tiene sentido para mí porque es la ambigüedad máxima, aquello con lo que no nos sentimos cómodos, como dijiste. ¿Por qué a la gente le asustan estas cosas? Porque es muy ambiguo para ellos. No saben de dónde viene ni a dónde va, y simplemente dicen, hey, aguanta, que ahí vamos. Para mí, Dios, y el estado más elevado del ser es aquello que no se manifiesta, es la yuxtaposición de todas esas probabilidades. Uno es libre hasta que actúa. Es cuando esperas hasta el último momento posible para elegir entre todas esas probabilidades que eres más poderoso. Porque es cuando tienes el mayor número de posibilidades que puedes elegir o que puedes ser. Ese es ese estado de ambigüedad, ese es ese estado que aún no se ha manifestado. Hermosa respuesta. ¿Qué es amor? No es lo que mucha gente piensa. La mayoría, lo que considera amor es apego. Déjame hacerte una pregunta. ¿Puedo responderla indirectamente y luego nos centramos? Claro, adelante. Entonces, sabes, mucha gente piensa, ojalá pudiera predecir el futuro o tener el poder de la precognición, ¿cierto? A ver, una pregunta. Personalmente creo que tomamos la decisión consciente de no tener esas cosas. Digamos que eres una madre. Tienes a tu hijo. Le estás preparando el lunch, le estás atando los zapatos y lo mandas a la puerta, a cruzar la calle para esperar el autobús escolar. ¿Podrías hacerlo si supieras que el autobús se subirá a la banqueta y lo atropellará? Claro que no. Exacto. Magnifica eso por todo lo demás. Nunca haríamos nada porque estaríamos demasiado ocupados, tratando de cambiar el resultado de tantas cosas en un día cualquiera.
Pero, ¿cuál es la diferencia entre el amor y el apego? Es decir, creo que si tuvieras amor verdadero, podrías dejar que las cosas se desarrollaran como se supone que deben hacerlo. Y eso sería muy difícil de hacer. Si alguien me pregunta, ¿quieres saber cuándo vas a morir? Absolutamente no. No quiero esa información. No quiero esa información para nada, porque sesgaría todo el viaje, todo el juego. ¿Cuál es el propósito de la vida? Escapar de los ciclos de reencarnación y volver a casa. ¿Y dónde puede la gente saber más de ti, de tu trabajo? Comprar estos 2 libros, The Practice in Between, The Art of Letting Go y A Trip of a Lifetime in the In-Between. Gracias. Acabo de renovar mi sitio web ayer mismo. Es www.inbetweenproductions.com con S, inbetweenproductions.com. Ahí está mi historia. Está la conversación que tuve con el intermedio. Hay 2 enlaces a Amazon para ambos libros y hasta hay una página. Si quieres enviarme casi como un correo electrónico. Hablamos de si quieres agendar un tiempo para hablar 1 hora más o menos. Hay una función de calendario ahí para eso. Sabes, si alguien tiene alguna pregunta con la que esté lidiando o quiere una perspectiva directa y diferente, porque soy bastante directo. Lo sé. Y porque no creo que, si solo nos abrazamos todo el tiempo, no creo que eso sirva de nada. Si hablo de te guardo un espacio o lo siento, oigo mucho de eso. En el intermedio, no hay eso de guardar espacios. Te están pateando el trasero. Y eso de guardar espacios no te va a servir de mucho si solo buscas un espacio seguro. Si estás tan metido en necesito que la gente me guarde un espacio, no estoy seguro de que vayas a sacarle provecho a lo que estás pasando. Oh, sí. Aprender a montar a caballo es divertido, pero, hombre, te va a doler el trasero un rato. Sabes, esas llagas de la montura traen sabiduría. Y digo, sabes, yo diría que así soy yo, porque realmente se trata, como dije, de que a tu evolución no le importa si te gusta o no. Y mi creencia fundamental es esta, que nada fue puesto aquí para tu disfrute. Fue puesto aquí para tu uso correcto. Y es en su uso correcto que encuentras la alegría. Jim, ha sido un placer y un honor tenerte en el programa, amigo. Muchas gracias por venir hasta acá para hacer este episodio conmigo y por ayudar al mundo a despertar un poquito más cada vez. Haces un gran trabajo. Contento de haber venido y ser parte de esto hoy. Gracias, Alex. Te lo agradezco, amigo. Sí. Gracias por vernos. Haz clic en un video de abajo para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.